Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Quiero que pongan atención, miren. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Ahí nos está hablando de tres cosas de Cristo. Testigo fiel, ¿para quién? Testigo fiel, ¿para quién? Si Él es el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes, entonces quiere decir que como ya sabemos que el soberano de los reyes de la tierra es para Israel, el primogénito de los muertos, ¿para quién? Para la iglesia. Y el testigo fiel, para el mundo. ¿Ok? Así está. Él es el testigo fiel para el mundo, Él es el primogénito de los muertos para la iglesia, y es el soberano de los reyes de la tierra para Israel, y Él nos amó, de tal manera que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 6. Y por eso, ¿nos hizo qué? Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Ok? Reyes y sacerdotes. A algunos les molesta cuando los cristianos predicamos lo que somos. Les molesta que les digamos que somos reyes. A pesar de que somos reyes no para enseñorearnos de ningún hombre, sino que somos reyes para tener autoridad sobre Satanás, los ángeles caídos, los demonios. Ante ellos somos reyes. A Él sea gloria e imperio por los cienes de los cienes. Por los cienes de los cienes. Los siglos son 100. Un siglo es 100 años. Por los cienes de los cienes. Entonces, como que se está refiriendo al milenio. Porque cienes de cienes es fácil contar 1000. Cienes de cienes. Padre Celestial, en este momento hemos dado lectura a 2 versículos de tu palabra, pero tenemos que considerar muchos más. Te pedimos que por favor nos alimentes con esta palabra que sabemos que es el alimento puro para que nosotros podamos crecer y desarrollarnos espiritualmente. Visítanos en esta mañana con tu revelación divina. Abre nuestros ojos para que podamos ser los que entienden la Biblia. Señor, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Y también podríamos leer 5:10. Se me hace que, si no estoy mal, es 5:10. El 5:10, ¿cómo dice? ¿Verdad? Dice, mas el Dios de toda gracia. No, Apocalipsis 5:10. Me pusiste primera de Pedro. Yo sé que quieres que lea bastante. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces sí se refiere al milenio, porque los cristianos van a ser reyes sobre la tierra en el milenio primeramente, antes de entrar a la eternidad futura. Ejercitemos nuestro espíritu con la palabra de Dios. Cuando Dios creó a Adán y le sacó una costilla, le dio a su esposa Eva. O sea que Adán tenía una esposa que traía dentro de ella, con él, los dos, a todos sus hijos. Por eso él dijo que ella sería llamada Eva porque o varona porque es madre de todos los vivientes. Entonces noten, y luego Romanos 5:14 dice que Adán es figura del que había de venir. Entonces Cristo, igual que Adán, allá adentro traía a la iglesia con él, porque dice que al abrirle su costado salió agua y sangre, y eso produce la iglesia, produce la esposa. Entonces noten pues que todo en la Biblia, principio y fin,
son iguales. Así como Adán con una esposa traían a todos los hombres que iban a nacer, así también Cristo trae a su esposa para que nazcan todos los cristianos. Pero lo más tremendo es de que al final de la Biblia, el espíritu y la esposa. Entonces ese es para otro inicio. ¿Me explico? La Nueva Jerusalén, que es la esposa de Cristo, dice, el espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Adán y Eva, Cristo y la iglesia ahorita, y el Espíritu Santo y la iglesia para la eternidad. Entonces noten cómo va a funcionar el asunto. Porque los hijos de Adán es toda la gente. Los hijos de Cristo, la iglesia. Y ahora los hijos del Espíritu con su iglesia para el universo. Otro plan. Pero de una vez nos está anticipando el Señor cómo va a funcionar el asunto. Nos está enseñando que Adán viene de allá con su esposa. Entonces, si Adán viene de allá con su esposa, Cristo encuentra a su esposa aquí, y el Espíritu Santo, que es Cristo en resurrección, se lleva a su esposa transformada a otro programa. El Señor siempre está ocupado, porque nosotros no sabemos de qué programa viene Adán y Eva, pero lo que es seguro viene de un programa, porque hay programa para nosotros después de esto. Entonces el Señor siempre está ocupado trabajando con su pueblo. Y les hablo de esto porque queremos entender el sacerdocio. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. O sea que nosotros tenemos que entender que como cristianos, Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Cuando leemos el Nuevo Testamento, allí se nos dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes, pero Él desde Éxodo 19:6 declaró lo que había en su corazón. Veamos en Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. O sea que Dios tenía la intención con Israel. Por supuesto que tenemos que entender la soberanía de Dios, porque en Dios no hay suposiciones. O sea que si Israel hubiera respondido, decimos nosotros a veces, y entonces ahí ya nos metemos a suposición. Pero Dios no tiene ninguna suposición en su programa, sino que Él todo lo definió. O sea que a Israel Dios lo iba a endurecer para que nosotros los gentiles alcanzáramos el perdón, porque si los israelitas hubieran entendido el propósito de Dios, nosotros nos quedamos sin Dios y sin salvación, porque ahorita los israelitas estarían obligando a todos a ser judíos. Y como no es esa la meta de Dios, la meta de Dios es que nosotros nos mezclemos con Él y que nos hagamos uno con Él. Por eso es de que desde el principio nos pone la revelación de comida. O sea, Dios es comida porque uno se vuelve lo que uno come. Entonces vamos a ir entendiendo que Dios tiene un plan definido en la Biblia, tiene un propósito. Y les decía que en el Nuevo Testamento se nos dice que somos reyes y sacerdotes, pero no se nos explica. No se nos dice cómo podemos ser sacerdotes. Por eso muchos cristianos al ignorar la Escritura, al ignorar el Antiguo Testamento, sí les predican la palabra del Nuevo Testamento, pero nunca aprenden ellos cómo es uno sacerdote. Porque resulta que para ser sacerdotes tenemos que estar creciendo espiritualmente. Una de las razones por las cuales el sacerdocio Dios se lo dio a una tribu fue porque el pueblo no quiso. Y entonces Dios se lo da a una tribu, se lo dio a la tribu de Leví. Amén. Entonces el Señor, el sacerdocio, pone una edad para ejercerlo. O sea que pone que ninguno puede ejercer el sacerdocio si no tiene 25 años. Y es decir, se inicia, es como una iniciación a los 25 años, porque lo puede
desempeñar oficialmente hasta los 30 años. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que la sombra del sacerdocio requiere madurez. Lo mismo es con nosotros, porque para nosotros esa es una sombra. Para que Dios le ponga edad al sacerdote para desarrollarse es una sombra. Y por eso nosotros tenemos que entenderlo a la luz de la tipología. Porque a la luz de la tipología, aquí en Éxodo, primero el Señor redime al pueblo de Israel, después lo salva y luego lo educa. Noten que cuando estaban ellos en Egipto, lo primero que hizo fue redimirlos. Tuvo que comprarlos de vuelta a todos. Los redimió, los compró. Luego dijo que los iba a salvar con mano fuerte y envió las 10 plagas sobre Faraón y su pueblo. Esa es salvación. Entonces, los redime, los salva y los trae al pie del monte para educarlos. Hasta allí en el pie del monte los educa, ahí les empieza a enseñar sus leyes. Entonces es muy importante, porque si hasta después de eso los hace sacerdotes, significa que nosotros tenemos un programa, un itinerario, el cual Dios nos mete y que se tiene que desarrollar en nosotros. Por eso no nos debemos de desesperar, porque a todos nos da Dios la oportunidad de crecer espiritualmente. Aflígete si ya tienes 30 años de ser cristiano y eres nene, porque entonces estás mongolito, espiritualmente hablando, ¿no? Anormal. Aflígete si tienes muchos años de ser cristiano y todavía no sabes cómo funciona el propósito divino. Pero si tienes 5 años de ser cristiano, pues tenemos que bregar contigo como baby, porque tú eres baby, pues. You are a baby and I have to take care of you as a baby. But if you are growing spiritually, then you will understand that God is going to fill your hands. Él va a llenar tus manos, porque los sacerdotes les llenaban las manos. Quiero que pongan atención porque la carga que tengo es que repito y repito y repito y repito para que ustedes se familiaricen. Si yo no repito los mensajes y si yo no estoy constantemente repasando los mensajes, podemos predicar aquí en este lugar y predicar, pero ustedes nunca van a saber qué es lo que Dios les quiere decir. Pero si yo tomo el tiempo para estar repitiendo y repitiendo y cada día ir agregando un poquito, usted se va familiarizando y usted va a entender por qué las palabras del Nuevo Testamento están explicadas a través de figuras. Las palabras del Nuevo Testamento están explicadas a través de figuras. O sea que yo le puedo decir a usted que usted es rey y sacerdote, pero si no le enseño las figuras, usted no va a entender qué es lo que Dios quiere decirle a usted como sacerdote. Entonces por eso voy desde lo más simple y lo más elemental hasta lo más complejo. Yo siempre uso un orden para predicar, para que todos nosotros estemos bien ubicados. Uno empieza como bebé, pero va a terminar como un hombre maduro, con Cristo Jesús totalmente formado en uno, y Dios le da 80 años para lograr eso. Si alguien se nos va a los 50, échele ganas, que Dios hasta los 50 lo quería. Si alguien se nos muere a los 60, pues échele ganas, porque Dios hasta los 60 quiere. Ahora ustedes saben que algunos se gradúan más fácil que otros. Yo me quedo sorprendido porque, por ejemplo, en la India hay niños de 13 y 14 años que son médicos y cirujanos. Ellos están totalmente superdotados. ¿Se imagina usted un niño de 12, 13 años operando en la sala, él operando y saliendo exitoso en sus operaciones? Léanlo, está en los Guinness, está en el internet, dijo aquel. Ahí lo pueden encontrar. Dios quiere que tú y yo nos graduemos.
Dios quiere que tú y yo entendamos esto de que Él nos redime, que Él nos salva y Él nos educa. Ahora, vamos a ver el orden porque la palabra de Dios está escrita de una manera muy preciosa, especial. Se llama estructurizada. La palabra de Dios está estructurizada o ¿cómo lo digo? Esos expertos de lenguaje aquí. Estructurada. Pero está bien dicho también estructurizada. O sea que tiene estructura. Pero está, bueno, ustedes saben lo que quiero decir, que tiene una estructura. Tiene una estructura. Siempre, 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 cuando ustedes lean la Biblia, ustedes tienen que encontrar la estructura. A veces 3 versículos dice todo el plan. A veces un capítulo entero dice todo el plan. A veces 2 capítulos enteros dice todo el plan. Eso se llama estructura. Y la Biblia está escrita de esa manera. Van a notar ustedes. Vamos a ir a Éxodo 29 porque tenemos que usar Éxodo 29 para explicar cómo Dios nos hace a nosotros sacerdotes. Si miramos bien la figura, entonces vamos a poder entender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vamos a Éxodo 29. Yo sé que por ahí nos quedamos en el último mensaje, pero ahora vamos a regresar al versículo 1. Porque vamos a ver primero, vamos a ver los primeros 4 versículos. Los primeros 4 versículos. Y nosotros vamos a ver que hay un orden para ser sacerdotes. En el capítulo 29 hay un orden para ser sacerdotes. Ustedes van a ver lo primero que hace el Señor. Vamos a leer versículos del 1 al 4 y ahí está lo primero que Él hace con nosotros. Esto es lo que les harás para santificarlos. Acuérdense que si quieren subrayen esa palabra, consagrarlos. Si quieren quítenla, pero escriban arriba santificarlos y ustedes lo pueden ir a buscar en el internet en las mejores versiones. Porque a nosotros nos pusieron consagrarlos, pero esa no es la palabra correcta para los sacerdotes, es santificarlos, apartarlos para un trabajo, santificarlos, porque ese término lo usaron los traductores de la Biblia debido a que ellos tenían jerarquías. Y entonces eso cría jerarquías, porque hay otra versión que dice ordenarlos, y por eso eso ya es sistema viciado. Santificarlos para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada. Nunca se les olvide que para santificar a un sacerdote hay que tomar un becerro y 2 carneros. Un becerro y 2 carneros. Eso es vida animal, porque los versículos que siguen hay vida vegetal. Para que un sacerdote sea consagrado, pues ya lo dije, santificado. Santificado. Para que un sacerdote sea santificado, se necesita un becerro y 2 carneros. ¿Cuánto se necesita para santificar a un sacerdote? Un becerro y 2 carneros. Un becerro y 2 carneros. Y les dije que un becerro, allí la palabra becerro es un torito joven. Un torito joven. Y 2 carneros, versículo 2. Y panes, noten que siempre, siempre, cuando se va a hablar de Cristo, como un sacrificio, como una ofrenda, Él tiene aspecto de vida animal y tiene aspecto de vida vegetal. Y al estudiar la Biblia, se encuentra por qué Cristo como ofrenda de animalito y de vegetal puede ser aplicable a nosotros los cristianos del Nuevo Testamento. Y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Todavía no te vayas a ir al 3. ¿Cuántos animalitos había que presentar? Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad, ¿verdad? La estructura de la palabra. Qué casualidad que hay que presentar 3. Y qué casualidad que también hay que presentar 3 panes sin levadura
y tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite, panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres. ¿Cuántos? 3. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios a través de esa figura? Que esa ofrenda, que es Cristo, es el Dios triuno. Es el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu. Disculpen, pero algunos hermanos no creen la enseñanza de que la Biblia habla de 3, pero la Biblia todo el tiempo habla de 3, 3, 3, 3, 3. Si uno ignora eso, no va a recibir revelación de Dios. 3, pero hay que saberlo explicar, porque es 3-1. Dios es 3-1. Por eso se dice triuno. Dios es 3-1. Si solo digo que es 1, es un extremo. Si yo presiono mucho el 1, es un extremo. Y si presiono mucho el 3, es un extremo. Uno tiene que aprender a explicar que el Padre es la fuente, es Dios. El Hijo es el conducto, es Dios. Él dijo, el Padre y yo uno somos. Y el Espíritu es el ejecutor. Hermanos, si alguien no entiende eso, va a enseñar error. Segurísimo que va a enseñar error. Porque Dios es espíritu. Y ese Dios que es espíritu se vuelve hombre. Y ese Dios que se hizo hombre pasado por la muerte se vuelve el espíritu. Esa es la doctrina correcta y pura de la Biblia. Cualquiera que enseñe otra cosa no tendrá la revelación correcta de lo que Dios es. Porque no son 3 dioses, es un Dios que funciona. Funciona como Padre, funciona como Hijo y funciona como Espíritu. Pero donde está el Padre está el Hijo y donde está el Hijo está el Padre. Son inseparables. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y él mismo dijo que a él lo había enviado el Padre. Y uno se queda asustado porque dice que la promesa que el Padre dio la va a dar y dice que Él también la va a dar. Entonces, tenemos que entender la Escritura. Sigamos, porque estamos en la primera parte de lo que se necesita para ser santificado como sacerdote. Número 4. Bueno, 3. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Quiere decir que el canastito es para que allí estén los 3. Que sepan que los 3 son una sola canastita. Tanto en la vida animal como la vida vegetal. Y el número 4 dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás. Gloria a Dios. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que a nosotros los cristianos, lo primero que Dios hace es que nos lava. Nos lava. Y dice la palabra de Dios que el lavacro es la palabra. También la sangre. La sangre de Cristo nos lava, nos limpia. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que nosotros, para ser santificados como sacerdotes, tenemos que estar lavados. Ahora, ¿por qué tenemos que estar lavados? Porque somos inmundos. Y nosotros nos ensuciamos de los 2 lados, hermano. ¿Cuántos de ustedes saben que uno se ensucia de lo que le sale a uno de adentro? Se llama transpiración. ¿Amén? Si nosotros estamos fuera de todo polvo y de toda contaminación y nos encierran en un cuarto limpísimo por fuera, ¿usted cree que nos ensuciamos? Sí, porque nosotros producimos eso. El cuerpo saca todo lo que no le sirve
entonces nosotros necesitamos baño, aunque no nos ensuciáramos en este mundo. Por eso la Biblia nos da baño interno y nos da baño externo, porque nosotros nos ensuciamos todos los días con el polvo que hay en el ambiente y ni se mira. Ustedes ven todas esas nubes de tierra y de polvo, la gente las absorbe. Donde quiera que usted pasa y hay polvo, a usted se le viene y ahí dicen, ¿qué se haría todo el polvo? Y todos se lo llevaron. Entonces nosotros somos inmundos por dentro y por fuera. Y por eso, para ser sacerdotes, nos tienen que lavar. Entonces Dios te quiere lavar. Por supuesto que estamos hablando de cosas espirituales. Estamos hablando de que Dios te quiere lavar internamente y te quiere lavar externamente. Internamente es tu ser, todo lo que es psicológico que está dentro de ti, Dios quiere que esté lavado. Y externamente tu conducta, tu manera de expresarte, tu manera que te ven los demás, tiene que estar también santificada por medio de la palabra, lavado. Porque uno regularmente expresa lo que tiene adentro. Ayer yo estaba cenando con el jefe del hermano Montalvo y nos pusimos a platicar y él es muy noble, muy recto, y él me decía, ahí nos estaba platicando y dice, yo solo con hablar con una persona, dice, sé lo que esa persona es. Y cuando yo hablo contigo, dice, tú eres de mi familia. Fíjese, muy raro los chinos que hacen amistad con los latinos. Sin embargo, el jefe del hermano Montalvo, él ama a sus trabajadores latinos y algunos de ellos los ha hecho su familia. Los ha apreciado, pero grandemente. Y en esa bendición, pues hasta yo alcanzo porque me invita a comer y me invitó a la fiesta que van a tener en enero y dijo, ¿vas a ir? Le digo, es que tengo que estar en México. ¿Cuándo te vas para México? Yo me voy el 24. Oh, dijo, yo voy a hacer mi fiesta antes de que tú te vayas a México y tú vas a venir con tu esposa para estar con nosotros, ¿verdad? Entonces la bendición de Montalvo me alcanza a mí porque él quiere mucho al hermano Montalvo y ahora me dice, tú también, mi familia, dice. Bueno, y él nos ayuda con los niños de Ecuador, él manda su ofrenda cada mes, manda su ofrenda para los niños de Ecuador y ayer hasta me dijo, pray for me, I'm gonna double it. Me dijo, lo voy a doblar, dice. Bueno, gracias a Dios porque tiene un corazón, por medio del hermano Montalvo se ha logrado esa bendición. ¿Y por qué? Porque el hermano Montalvo ha dado un buen testimonio. Estamos hablando de lo que leen otras personas a través de nosotros. Entonces, lo primerito que un sacerdote tiene que recibir es el lavacro, ser lavado. Ninguno de nosotros puede anhelar ser sacerdote de lo que dice Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis 5:10 si no nos han lavado para quitar la contaminación. Bueno, vamos a ver lo segundo. Lo segundo que es. Eso. Fíjese pues, ya vio ahorita Dani. Entonces fíjate cómo está la estructura. Porque cuando nosotros predicamos, le tenemos que predicar a los hermanos después de que nosotros ya sabemos que ellos son salvos. Ya sabemos que ellos ya creyeron en Cristo. Ya sabemos que ellos se bautizaron en agua. Ahora hay que vestirlos. Imagínense pues cómo es el orden. Si predicamos en otra manera, no nos estamos basando a la estructura bíblica de ser sacerdotes. Nosotros queremos que los hermanos sean sacerdotes, sigamos el desarrollo, sigamos el orden. Lo primero que un hermano al aceptar a Cristo debemos de encaminarlo es a las aguas del bautismo. Y no como lo hacíamos tradicionalmente, presionándolos a que se bauticen. No.
tiene que nacer de la persona. Si la palabra que nosotros predicamos no convence a una persona, ¿para qué lo queremos? ¿Sí? ¿Para qué? Pero si la palabra lo convence, y por eso es importante nuestra predicación, porque nuestra predicación debe de poner a las personas entre la espada y la pared. Si nosotros predicamos bien el Evangelio, la gente misma anhela. Mire lo que sucede aquí con nosotros, con los niños. Es increíble, los niños mismos al recibir las clases de las maestras y estarles enseñando, ellos mismos dicen, yo quiero bautizarme. Y les estoy hablando de niños. A mí han venido niños que las maestras les dicen, vaya y pregúntele, como insisten tanto, vaya y pregúntele al pastor. Y ahí vienen los chiquitos, de 8, 9 años, pastor, ¿yo me puedo bautizar? Mijito, es que estás muy pequeño. Y yo aprendí que no se puede bautizar a los niños muy pequeños, porque cuando a uno lo bautizan, ya a uno lo están poniendo para que lo tiente el diablo. Porque saliendo Cristo de su bautismo, fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Entonces no debemos de ponerle a los niños la tentación muy pronto. Por eso hay que esperar a los 12, porque a los 12 ya son bien pecadores. A los 12, hermano, todos los niños ya quieren tener novia. A los 12 años, hermano, todas las malicias, por eso ahí empieza la adolescencia. ¿Sí? Entonces, para que no los pongamos muy pronto a la tentación, esperemos que cumplan los 12 y a los 12 años ya bautizarlos, porque también el que no se bautiza, Dios no inicia en él este trabajo. No hay separación, no hay santificación, porque el bautismo en agua santifica, saca del mundo a cualquier persona. El bautismo del agua sirve para salir del mundo. Por eso el viaje de los israelitas, lo primero que sucedió fue que se abrió el Mar Rojo. Ese es el bautismo en agua. Muy bien. Entonces ahora vamos con el versículo 5. Ya vimos entonces que lo primero que hay que hacer con un sacerdote es lavarlo. Amén. Éxodo 29:5. Y tomarás las vestiduras. Ahora hay que vestirlo. Siempre que se baña alguien, hay que vestirlo. Me llamaba a mí la atención porque hace años yo iba a Tijuana y en Tijuana, en Jalisco, allí a los cristianos les dicen bañados. Tú eres uno de los bañaditos. De allá donde viene Gerardo. A Gerardo, a ellos, ahí en Ocotán, cuando alguien de ellos es cristiano, tú eres de los bañados. Mire qué tremendo. Y tomarás la vestidura y vestirás a Aarón la túnica, el manto, el efod y el pectoral, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Sigamos leyendo hasta el verso 9. Y pondrás el gorro sobre su cabeza, y sobre el gorro pondrás la diadema santa. Ahí lleva una diadema donde dice apartado para Dios. Apartado para Dios. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así santificarás a Aarón y a sus hijos. Segundo paso para nosotros ser sacerdotes es que nos tienen que vestir. ¿Por qué nos tienen que vestir? Ya sabemos por qué nos tienen que bañar, pero ahora tenemos que averiguar por qué nos tienen que vestir. Nuestra desnudez, ¿cuál es nuestra desnudez en la Biblia? Nuestra vida natural. La vida natural. Una vida de carnales. Una vida de steak. Una vida de filet mignon. La tienen que vestir para que cuando lleguemos no nos mire el Señor lo que somos, porque nunca dejamos de ser eso. Aunque ya estamos lavados, seguimos con esa naturaleza. Por eso se recuerdan que en uno de los mensajes les dije que el que no reconoce lo que es, no puede progresar.
Porque si no reconocemos lo que somos, entonces ¿cómo nosotros vamos a saber que solo estamos vestidos de Cristo? Estamos vestidos. Amén, hermano. Acuérdate siempre que la vestidura es para tu justicia, ¿verdad? La justicia de Dios se echa de ver en nosotros. Entonces, cuando Dios nos ve con nuestro traje de sacerdote, Él dice, ok, ustedes son gente de fe, justificados pues por la fe, tienen paz para conmigo. Ok, entonces, vamos por pasos pues. Primero nos tienen que lavar. Segundo, vestir. Pero a pesar de que ya estamos bañados y que ya estamos vestidos, nosotros tenemos un problema. Nosotros necesitamos el versículo 10. Ahora ustedes me van a decir qué es el versículo 10. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. ¿Qué necesitamos después de ser lavados y vestidos? Hacernos uno con Cristo, pero poniendo la mano sobre la cabeza, pero es un becerro. Miren lo que dice el 11 que le va a pasar al becerro: y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, ¿qué necesitamos? Un sacrificio. ¿Cómo se llama? Ofrenda. ¿Y esa ofrenda para qué es? Por el pecado. O sea que ahí nos redime, nos muestra la redención. Sí, lo tercero es ser redimidos, lavados, vestidos, redimidos. Mire, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Ahorita mi carga es que usted entienda el orden, cómo vamos, lavados, vestidos, redimidos. Después, porque yo tengo un compromiso con ustedes y con Dios, yo les voy a ir explicando todos los detallitos. Ya en todos los detalles, qué significa echarle sangre a los cuernos, qué significa esto, qué significa el otro. Versículo 13. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Noten pues que el sacrificio, la redención nuestra, primeramente, tiene que ser para satisfacción de Dios. Su redención para nosotros, primeramente es porque Él se satisface con el amor que es la muerte de Cristo, y por eso se tiene que quemar toda. Es olor grato para Dios. Pero tenemos el 14. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. A pesar de que la redención nuestra es por el pecado, primero tiene que satisfacer a Dios. Cristo primero tuvo que satisfacer a Dios para que luego Él se derramara sobre toda su iglesia, y entonces era señal de que Dios se había complacido del sacrificio de Cristo. Entonces, vean ustedes que no solo la muerte de Cristo tiene que ver con nosotros, sino también su resurrección. La muerte de Cristo tiene el aspecto sacrificial, o sea, el sacrificio. Pero ahora esta ofrenda, la del pecado, la primera del 13 es para satisfacción, esta es para cubrir nuestra parte pecado. Entonces, gracias a Dios, porque podemos entender que para ser sacerdotes, porque esto no muchos hermanos lo saben, no muchos cristianos entienden que para ser sacerdotes tienen que crecer espiritualmente. Sería ideal que los cristianos desde que sean sacerdotes, pero no es eso lo que Dios ha
ha dado, no es el orden es de que todo cristiano tiene que crecer, tiene que madurar. Por eso Pablo mismo dice, no vayan a poner neófitos, porque no podemos poner nuevos para que ayuden a los hermanos. Por mucha necesidad que haya en una iglesia, no se puede poner a los hermanos nuevos a que ya sean líderes. Y ese error se comete en muchos lugares. Por ejemplo, de allá donde yo vengo, allá en Guatemala, yo me recuerdo que si un doctor se volvía cristiano, ya a los 3 meses lo tenían dando clases. ¿Cómo? Él es doctor en medicina, pero no es doctor en esto. En esto, en cuanto acepta a Cristo y es doctor, es ingeniero, es licenciado, es un baby. Y que se vaya a sentar junto con todos los babies. Ahí tiene que estar. ¿Sí? Ya cuando él crezca. Entonces, cuando él crezca, ya lo podemos poner si tiene aptitudes también. ¿Verdad? En esto no es de que hay influencia. Pero tristemente a veces en la vida de la iglesia está metido eso. Está metida la influencia y la política y las cosas se hacen de acuerdo al sentir carnal. Y Dios no quiere eso. En las cosas de Dios se hace todo correctamente, porque de hecho el que no lo haga correctamente no le va a poder decir Dios, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Verdad? Entonces tenemos que ir en un orden, crecer, gracias a Dios. Noten pues que el mensaje de esta mañana es que ninguno de nosotros puede ser un buen sacerdote para Dios si no es primero lavado, vestido y redimido. Lavado, vestido y redimido. Ese es el orden de la figura, de la tipología. En la tipología está explicado lo que dice Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis 5:10 y Primera de Pedro 2:5. Somos sacerdotes. Pero noten que al no conocer este procedimiento, al no conocer este desarrollo, los hermanos están en la iglesia, pero no funcionan. Porque el sacerdocio es para funcionar. El sacerdocio es para que uno funcione. Por un lado tenemos que la tradición eliminó el sacerdocio. ¿Por qué? Porque la tradición siempre quiere que hayan jerarquías. No, que si este es presbítero, que este es obispo, que este es... Ok, hay algunos títulos que sí se pueden usar, pero no son para que uno se crea más que otro. No son para que uno crea que está en un grado más alto. En la vida de la iglesia todos somos hermanos. We are brothers and sisters, and we are servants. In the church we are servants, and we have to serve each other. Yo no puedo decir que estoy mayor que ustedes, porque entonces elimino lo que Dios ha puesto en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios ha puesto que todos nosotros somos sacerdotes. All Christians are priests. Todos somos sacerdotes. Y todos tenemos que funcionar. Así como en el Antiguo Testamento la figura era que a los 25 años, ya este es de la tribu de Leví, este es sacerdote. 5 años de preparación para que a los 30 empiece a ejercer oficialmente. Pero eso significa entonces que nosotros, los cristianos, nos lavan, nos visten y nos redimen para que funcionemos. ¿Dicen amén? Dios redimió a todos los primogénitos de Israel cuando mató a todos los primogénitos de Egipto. Los redimió, los compró. Después de eso les mostró su mano poderosa sacándolos de Egipto y los metió al desierto y les proveyó. O sea que primero Dios redime, después de eso Él provee, muestra su salvación, su provisión, les dio comida, les dio calzado, eso se llama provisión. Y después de eso los llevó al pie del monte y dijo, ahora reciban la ley, a educarlos. O sea que vean pues que no le exige a ningún cristiano que desde el principio ya sea un maestro de Biblia. No le exige que desde el principio
Entonces todos nosotros, si se recuerdan cuando estudiamos Primera Tesalonicenses, que es la epístola que el apóstol Pablo nos da para que nosotros instruyamos a los nuevos en Cristo, lo primero que ellos deben de saber es que la vida de Dios les ha sido dada. Toda persona que acepta a Cristo Jesús y se bautiza en agua, la vida de Dios le fue dada. El Espíritu Santo, que es Dios, está dentro de ellos y ellos tienen vida. Yo he venido para que tengan vida, no letra, porque el Antiguo Testamento era tener letra en la mente. El Nuevo Testamento es tener vida en nuestro espíritu. Se nos agregó una persona. A veces nosotros celebramos Navidad que nació en un pesebre, pero lo más importante es que nació en nuestro corazón. A veces predicamos que Cristo hablaba con los doctores a los 12 años. Lo más importante es que tú a los 12 años de ser cristiano ya sepas exponer por lo menos el ABC del Evangelio. Luego nos aparece Cristo ministrando a los 30 años para que tú veas que ese Cristo que ha crecido ya es sacerdote. A pesar que Dios nos lo pone a los 30 años, es algo significativo, porque yo pienso que los buenos cristianos a los 3 años ya funcionan, porque los discípulos a los 3 años los dejaron ya encargados de todo el barullo, decimos nosotros en México. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a seguir porque hay un orden, Vamos a seguir leyendo. ¿Por dónde? ¿Qué versículo vamos? El 15. Ok. ¿Cuántos becerros había que presentar? 3. Un becerro y 2 carneros. Un becerro. Fíjese cómo sacan de contexto la Biblia los hermanos rápido. ¿Cuántos becerros? 3. Un becerro, 2 carneros. Verso 16. Versículo, verso 15. Dice en el verso 15, asimismo tomarás uno de los carneros, son 2. Ahora, como vamos en orden, lavados, vestidos, redimidos, ¿de qué nos va a hablar ahora? ¿Qué aspecto le aplicarían ustedes a los carneros? Si ya nos habló del sacrificio de la cruz, después del sacrificio en la cruz, ¿qué etapa de Cristo se vive? Resurrección. Ese Gilmar está bien atento. Asimismo, entonces, los 2 carneros hablan de Cristo, pero de Cristo en resurrección. Asimismo, tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Ya dijimos que cuando el Señor mandaba que se pusieran las manos sobre la ofrenda, es I'm gonna be one with you. That's the message. I'm gonna be one with you. If I put my hands in an offering, I become one with that offering. Eso significa que nosotros tenemos que experimentar. La palabra que usa el apóstol Pablo en griego, y sabemos, búsquenla ustedes en el internet, búsquenla en el diccionario bíblico. Y sabemos quiere decir y experimentamos. Sabiendo esto, cuando usted oye a Pablo que dice sabiendo esto, es experimentando esto. Experimentando esto. Entonces, poner las manos sobre el sacrificio es hacerse uno con el sacrificio, lo vamos a experimentar. If we understand the structure of the word, then we know that after we understood that we had to be washed, dressed, and redeemed, we have to become one with Christ in our experience of something. A ver qué es. Verso 16. Matarás al carnero
y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Si yo me hice uno con el cordero, con el carnero, y lo tienen que matar, I have to die. I have to suffer. Many Christians don't read the verses saying, if we suffer, we will be in the kingdom. Si sufrimos, reinaremos. Entonces tenemos que entender pues que, como ya nos mostró que hay que, si queremos ser sacerdotes, if I want to be a priest, I have to die. Pero ese mensaje no es muy popular. Llevar la cruz no es muy popular si casi todos que Dios nunca los va a dejar, que Dios está con ellos, que todo les va a salir bien, que el cheque va a venir cada semana, que el carro no se va a arruinar, que si diezmas reprendes al diablo. Oh, la gente, le gustan los mensajes a la gente que producen seguridad. Pero cuando ya les dicen, you have to die. Oh my Lord. For real? Is that for real, Pastor? Is that for real that I had to die? Yes, it's for real. We are speaking about the resurrection of Christ. When we live in resurrection, we don't care. If somebody wants to kill us, we don't care because we are living in resurrection. And resurrection is stronger than die, que morir. Usted tiene una persona dentro de usted y él dijo, I am the resurrection. Some people only understand resurrection as a, ¿cómo se diría? Como un asunto, como un evento. You know, many people believe in resurrection as an event. But if we pay attention to the Bible, resurrection is a person. I am the resurrection and the life. Entonces la persona que tenemos aquí adentro, if he is growing, for sure, the power of resurrection is being formed in us. Se está formando en nosotros el poder de la resurrección. Pero si estamos estancados, ese poder está estancado. Pero si estamos creciendo, ese poder está creciendo. Entonces, y matarás al carnero y con su sangre rociarás sobre el altar. Después vamos a dar detalles. Solo estamos viendo la estructura. Versículo 17. Cortarás el carnero en pedazos. A veces hasta les dije el viernes que decimos, este me está haciendo la vida de cuadritos. Y yo les dije que la esposa no te va a hacer la vida de cuadritos, el esposo no te va a hacer la vida de cuadritos, te lo va a hacer de cuadrititos. Que de modo que si no te duele con cuadros grandes, te los va a hacer más chiquitos con su actitud. Pero depende de nosotros si nosotros no entendemos que tenemos que morir. ¿Por qué? Porque aquí está implicado el suffering, aquí está implicado el suffering, aquí está implicado que yo tengo que sufrir y que el sufrir lava mis intestinos y mis piernas. Porque si sufrimos, reinaremos con él. If you suffer as a Christian, then the Lord will wash your inner parts and also your legs. In other words, when we allow God to test us, being tested because we are caught, then the Lord will provide our washing of our inner parts, nuestras partes espirituales y nuestro caminar. Y all that is going to put it in the top of the head, that our head is Christ. And if our suffering is upon Christ, is a genuine suffering, we will have authority because the head in the Bible always shows authority. Siempre es para enseñar autoridad. ¿Sí? El sufrir, por ejemplo, ahora hay iglesia de pare de sufrir, ¿no? Sufrir es todo lo que te viene a tu vida
que lo tienes que manejar de acuerdo a la vida de Cristo. Si le pegaban en una mejilla, ponía la otra. Si lo escupían, nunca profirió palabras. Si es el sufrimiento de Cristo, sí, el sufrimiento de Cristo. Si te tratan mal, en vez de responder con malas palabras, tú tranquilo, mira, yo no voy a pelear contigo, soy hijo de paz. En otras palabras, el fruto del Espíritu tiene que fluir a través de nosotros cuando nos vienen situaciones negativas. Padecer por Cristo es que tú estás dispuesto a todo. Pues pareciera que somos unos tontos, ¿verdad? Porque algunos hasta dice, hermano, es que la Biblia no dice que seamos, dice que seamos mansos, pero no mensos. Tú sabes que la gente así piensa. La gente dice, es que la Biblia dice que hay que ser mansos, hermano, pero no hay que ser mensos. Pero la Biblia no enseña eso. Lo que enseña es que seas humilde, dice que seas manso. Ahora fíjense, humildad y mansedumbre. Cristo fue el ejemplo más grande de humildad y mansedumbre. Humildad para con Dios. Nosotros no somos humildes para con los hombres. La humildad funciona para con Dios. Y la mansedumbre funciona para con los hombres. Si nosotros decimos que somos humildes para los hombres, estamos aplicando mal, porque la humildad en la Biblia es para con Dios. Tenemos que ser humildes para con Dios. Pero para los hermanos, nosotros somos mansos, somos tratables, somos personas que no nos vamos a exaltar si nos insultan, sino que al contrario, tranquilos. Exacto, el Espíritu Santo fluyendo a través de nosotros, tú amas aún a tus enemigos. Exacto. Porque uno puede amar al que lo ama, pero lo más elevado de la vida de Dios en nosotros es amar a nuestros enemigos. No es fácil que te peguen una manada en la cara y que pongas la otra, ¿no? Algunos a veces dicen, sí, a mí me han pegado. Y yo miré una vez un hermano que pues le pegaron aquí y le dijo al otro, dame aquí y te. Entonces él perdió el examen, porque si dice, le dio aquí, ahora dame aquí, pero alístate, porque ahí te voy. Entonces pierde el examen, pero en realidad significa que si te hacen daño, que no te agüites, tranquilo, tómalo con calma y el Señor te va a librar. Entonces cortarás en el verso 18 y quemarás todo el carnero, fíjese, quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Ahí tenemos que parar, porque tenemos que entender que un carnero es para satisfacer totalmente a Dios. O sea que la resurrección de Cristo satisface a nuestro Padre Celestial, totalmente. Pero ahora viene lo de nosotros. Verso 19. Tomarás luego el otro carnero. ¿Se dan cuenta cómo está la estructura? Estaba lavados, vestidos, redimidos. Ahora en resurrección se ofreció como olor grato a Dios. O sea que a Dios no solo le satisfizo la muerte de Cristo, le satisfizo también la resurrección. De hecho, cuando el Señor resucita y se presenta allá con el Padre Celestial en el trono, le da toda autoridad y todo poder y se derrama el día de Pentecostés y a los cristianos les aparece fuego en sus cabezas. ¿Por qué? Dios diciendo que la ofrenda que presentó Cristo en el santuario celestial fue recibida. Y como Dios mostraba que recibía una ofrenda, la quemaba. Entonces el quemar del santuario celestial, porque Él presentó su sangre en el santuario celestial. Él no lo presentó ahí en el templo donde estaban los judíos haciendo sacrificios. Él lo presentó en el cielo. Y ese sacrificio que fue presentado en el cielo, a Dios el Padre le plació y por eso derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia y con lenguas de fuego repartidas en ellos, mostrando que lo agradó. Por eso dice que se quemó el sacrificio del becerro.
¿cómo es? Del carnero, pero ahora tenemos otro carnero. Tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Identificación con Cristo. Noten ustedes pues, nosotros morimos con Cristo, pusimos la mano, pero también resucitamos con Cristo. O sea que cuando Él murió, todos nosotros nos morimos posicionalmente. Positionally, we die with Christ. But what about dispositionally? There is no disposition sometimes for us to live the life that is a life that already dead. Is resurrection, that disposition. Entonces aquí tenemos, tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, verso 20. Y matarás al carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el óvulo. Now the blood is going to be in the ear derecha. In the ear derecha, ok, dice en el óvulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el óvulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Entonces ahora tenemos que, al poner la mano sobre el segundo carnero, nosotros tenemos que saber que Dios va a producir en nosotros un oír redimido, un obrar redimido y un caminar redimido. We are redeemed. Todo para Él. In resurrection. Tenemos que vivir en resurrección. Ahora, muchos cristianos no saben lo que es vivir en resurrección porque estamos vivos. Not too many Christians know what it means to live in resurrection because we are here. We are not dead yet. Es vivir la vida del Espíritu. ¿Sí? Exacto. Entonces, veamos pues cómo está la estructura. Nosotros necesitamos, como sacerdotes, ser lavados, ser vestidos, ser redimidos y vivir en resurrección. Solo imagínense que eso es lo que significa que somos reyes y sacerdotes. Pero muchos hermanos no saben eso. Ellos vienen a la iglesia, ellos escuchan mensajes, a ellos cada domingo los evangelizan y nunca crecen en el conocimiento de Jesucristo porque no está explicado en el Nuevo Testamento. Está explicado en el Antiguo Testamento y está explicado por medio de figuras. ¿Sí? Por medio de figuras. No te enseñan con letra abierta porque entonces cualquiera lo entendería. Y se trata de que lo entiendan los entendidos. Se trata de que los hijos de Dios tengan revelación. Vamos por el versículo 20, ¿verdad? ¿Sí? Por el 20. Y vamos a terminar hoy, más o menos por ahí. Vamos a leer otro poquito, leamos el 21. Cree que estará sobre el altar y el aceite de la unción. Always remember, always in the Old Testament, when the passages talk to you about the blood and the oil, it's talking about the death of Christ and the resurrection of Christ. Sangre, muerte, aceite, resurrección. Por eso en la Biblia el aceite tipifica al Espíritu Santo. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Si ustedes se dan cuenta, en el Antiguo Testamento era literal. O sea que ellos, los sacerdotes, cuando salían de haber estado ahí en el tabernáculo ministrando, salían llenos de aceites, llenos de aceite. Tenían aceite en todo su vestido. Nosotros diríamos, ya.
¿Qué harías tú que al venir aquí a la reunión el hermano Carrillo a todos les eche su poco de aceite para que se vayan bien aceitados? Por lo menos que se les quite lo oxidado. No, estoy seguro que si hiciéramos eso a muchos les gustaría porque les gusta presumir. Salir de aquí bien presumidos, todos llenos de aceite, saldrían y todos bien contentos. Es que qué bueno que mire. ¿No ve que cuando van allá les ponen una cruz y todos salen con la cruz? Todos a enseñar la cruz. ¿Sí o no? Lo de nosotros es espiritual. Lo de nosotros es que cada vez que nos venimos a reunir aquí, salgamos humildes, llenos del Espíritu de Dios, con un vestido ungido. Es la conducta. El vestido en la Biblia todo el tiempo es la conducta. Aún en el final de la Biblia dice, gocémonos y alegrémonos porque a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente y que es las acciones justas de los santos. Vestidos de Cristo es para que la gente note que somos diferentes. Es Cristo como vestido, es que nuestras acciones son justas, porque Él es nuestra justicia, pero objetivamente, pero también subjetivamente, nosotros somos justicia de Dios, en Cristo. De gloria en gloria te veo. Vamos creciendo de gloria en gloria. 22. Luego tomarás el carnero, la grosura y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de santificación. 23. También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. 24. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos. Y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Ok. Llenarle las manos a los sacerdotes. Eso es santificarlos. Porque el sacerdote le podría decir a Dios, le podría decir, Señor, ya estoy lavado. Ya estoy vestido, ya estoy redimido, ya estoy en resurrección, pero tengo hambre. Por eso Dios dice, llénenle las manos, porque todo lo que le llenen las manos, vamos a ver, verso 25. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová, es ofrenda encendida a Jehová, verso 26. Y tomarás el pecho del carnero de las santificaciones que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová y será porción. Noten pues entonces que Dios se satisface con Cristo, pero Él dice, pero yo quiero que ustedes también estén satisfechos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea que Dios les llena las manos, porque vuelvo a repetir, el cristiano puede estar lavado, vestido, redimido, en resurrección y todavía tiene hambre, no ha comido. El Señor dice, come, el sacerdocio es para que me satisfaga yo y te satisfagas tú. Miren qué tremendo es el sacerdocio. Si tú funcionas como sacerdote, le das de comer a Dios y comes tú. Entonces, por un lado, es un sacrificio, por el otro lado es un deleite. Tú te presentas a Cristo crucificado, es un sacrificio. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero luego el Señor dice, y disfruta tú, yo te voy a llenar las manos. Y yo, ¿por qué dice que es ofrenda mecida? Porque Cristo en resurrección es para que tú lo disfrutes, es el Espíritu Santo
Cristo en resurrección es el Espíritu Santo para que tú lo disfrutes. De tal modo que tú vienes a la reunión, cantas, aleluya, danzas, brincas, gritas. ¿Por qué? Porque estás lavado, vestido y perdonado y redimido y en resurrección. Dele palmas al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por esta nueva misericordia que has tenido para con nosotros. Gracias por tu bendita palabra, porque tu palabra es un alimento que satisface. Ayúdanos a seguir entendiendo, Señor. Ábrenos el entendimiento para que esta palabra no sea vana, sino que realmente encuentre en nosotros el acogimiento, Señor. Que encuentre en nosotros un corazón dispuesto para que crezcamos como sacerdotes. Ayúdanos a ver que como sacerdotes no somos simples. Como sacerdotes no somos cualquier cosa, sino que somos los hombres y mujeres que han crecido en el conocimiento de Jesucristo. Tu palabra claramente dice, mi pueblo pierde las batallas porque le faltó conocimiento. Ayúdanos a ganar las batallas. Queremos ser los que ganan las batallas, oh Señor. Queremos ser esos sacerdotes que ministran en tu santuario. Queremos ser esos sacerdotes que están con el anhelo de crecer en la vida espiritual, Señor. Bendice a nuestros hermanos que están chiquitos. Mira a nuestros hermanos que apenas están empezando su vida cristiana. Ayúdalos a crecer, Señor. Ayúdanos a nosotros a crecer en este camino glorioso que nos has dejado marcado, que nos lo has dado como un itinerario nuestro. Ayúdanos a alzar la vista y ver los campos. Ayúdanos a ver la meta. Que nos gobierne un pensamiento, Señor, que nos lleve a la meta tuya, Señor. Padre, bendice a mis hermanos. Bendice a todos mis hermanos que están aquí constantemente, Señor, buscando este crecimiento. Gracias por ellos. Gracias por los hermanos y amigos que nos visitan, Señor. Padre, te damos honra, gloria, honor y alabanza. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre precioso. Amén. We welcome our friend. Esta es primera vez que... ¿Primera vez? Oh, ok. Ok. Sí.